Bueno, estamos ya listos con un video que estamos haciendo. Vamos a poner un poco de música. ¿Listo, hermano? Hola gente, hermanos y amigos que están detrás de pantalla, bienvenidos aquí. Estamos con un nuevo video diferente a los habituales que hacemos con mi hermano en Cristo Teunuto 316. Como ustedes podrán observar, estamos conectados para salir en este video. Obviamente, además está decir que este video lo vamos a subir en los dos canales, está subido en los dos canales, así que para que ustedes lo puedan ver. En realidad, bueno, les explico un poquito el motivo de este video, es contestar a dos preguntas que hizo Santiago Católico en el canal de Antisectas. Y yo ahí en su momento cuando la formuló yo estaba en el chat, pero bueno, ellos me empezaron a preguntar a mí, empezamos a interactuar, pero bueno, me vi muy limitado desde el chat responder desde el celular a las preguntas, entonces me parece que es mucho mejor aquí, es mucho mejor hacerlas desde aquí. Bueno, invité a mi hermano del canal Tecnosta 316 para responderlas. Te agradezco, hermano. Sé que ya vas a decir la segunda pregunta, pero bueno, te agradezco por estar aquí y poder participar de este video juntos. Gracias. Bueno, antes de empezar a dar los argumentos, queremos decir que con nuestro hermano Tecnotos 316 queremos dejar en claro que es nuestro punto de vista. No representamos a ninguna rama del cristianismo, ninguna denominación, ninguna nada, sino que representamos al cristianismo bíblico, que es lo que queremos defender, y es nuestra idea, digamos, nuestra opinión personal. Más Exacto, que nada dejar en claro eso. exacto. Bueno, y en realidad lo que queremos, exacto, creo que mi hermano también está de acuerdo con lo que acabo de decir. Totalmente de acuerdo, porque pues yo creo que nosotros pues no somos eruditos ni nada por el estilo. Hacemos nuestros videos en YouTube, pero siempre teniendo en cuenta que nadie es falible más que la escritura Exacto, y que lo único que exacto, podemos hacer es simplemente dar nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, estoy de acuerdo exacto, contigo que es una opinión personal. exacto. Bueno, y en realidad lo que queremos poner aquí es nuestro punto de vista, como ya veníamos mencionando, y también quiero que dejemos en claro, y mi hermano está de acuerdo seguro también, que con Santiago y Jesús del canal Antisecta no son nuestros enemigos, al contrario, para nosotros son nuestros amigos aquí en las redes y estamos en muchos puntos de acuerdo, pero bueno, vamos a ver en algunos puntos que no estamos de acuerdo, entonces queríamos dejar claro eso, que no son enemigos, sino son amigos de aquí en las redes. Exacto. Y bueno, y solo queremos dar respuesta a este video y que las preguntas que ellos formularon no quedaran sin contestar. Seguro ellos van a estar en algunos puntos de desacuerdo, no sé, pero bueno, también tenemos que respetar lo que ellos creen y respetamos eso. Y antes de pasar a las preguntas, yo quería dar un par de pasajes bíblicos, pero bueno, como cristianos evangélicos nosotros creemos fervientemente que la única y suficiente fuente de verdad es la Biblia, es la palabra de Dios. Eso es lo que creemos con nuestro hermano. Exacto. Él también cree lo mismo. Y, y si bien la historia es importante, porque la Iglesia Católica tradicionaliza mucho su historia, nosotros también es importante, pero queremos dejar en claro una cosa, hermano, que no podemos ir más allá de lo que está escrito. Podemos hacer uso de la historia, es suficiente y es buena para interpretar la Biblia, para, digamos, para leerla, para saber, digamos, interpretar lo que mucho está plasmado en la Biblia, pero no debemos ir más allá de lo que está escrito, como dice 1 Corintios 4, como dice 1 Corintios 4:6. Bueno, entonces vamos a aquí, quería dar un texto que está, lo voy a buscar acá, Hechos 17:11. Tenemos que entender que nosotros queremos analizar estas preguntas como los cristianos de Berea, y vamos a leer el texto, esa es nuestra base como cristianos, y vamos a leer el texto en cuestión que es Hechos 17:11, que estos
estos eran más nobles que los de Tesalónicas, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras, para saber si estas cosas eran así. Y esto es realmente lo que nosotros hacemos, lo que queremos decir y es lo que hacemos, examinar cada día las escrituras. Estos aquí cristianos nos damos cuenta que día a día examinaban las escrituras. Bueno, y esto es lo que nosotros debemos hacer hoy en día. Pero vamos a pasar a un segundo texto que está en 1 Juan 4.1, que aquí vemos la mirada del apóstol Juan, que va muy en concordancia con lo que acabamos de leer. También la escritura nos manda, y vamos a leer el texto en cuestión, y dice, 1 Juan 4.1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces acá podemos decir de que como cristianos se nos ordena una vez más a lo mismo, y se nos manda esto, a probar, a examinar, a observar y a ver y revisar, hermano, cuidadosamente si todo espíritu realmente es de Dios. Y todos sabemos que hay muchas falsas doctrinas y falsos profetas que pueden engañar inclusive a la iglesia y a los escogidos. Así que bueno, vamos a ir a la pregunta en sí, la primera parte de la pregunta, y la vamos a leer rápidamente. Si Martín Lutero tenía la verdad, predicaba la verdad y salió de una iglesia corrompida, católica, para fundar la verdadera iglesia, sin doctrinales ni de fe. Vamos a contestar hasta ahí, la primera partecita. Bueno, frente a esto vamos a decir dos cosas. Que aquí nuestro amigo católico Santiago dijo más que nada una afirmación de lo que él cree, y vamos a darnos cuenta de lo sencilla que es la pregunta, y que además está un poco mal formulada y inentendible, porque primeramente él afirma, dice, Martín Lutero tenía la verdad, y la verdad es Cristo. Si nosotros nos vamos a las escrituras, el único que tiene la verdad es Cristo. Entonces, desde ese punto de vista, estaría mal formulada la pregunta, y nosotros no creemos eso, que Martín Lutero tenía la verdad, sino que la verdad la tiene Cristo. Otro error que encontramos en la otra parte es que dice para fundar la verdadera iglesia sin errores doctrinales ni de fe. Otro error que encontramos aquí en la pregunta también es que Santiago asevera a él que Martín Lutero fundó una iglesia, su propia iglesia, y vemos aquí que esto no es cierto, hermano, porque Dios es quien funda la iglesia, y lo podemos ver en las escrituras. Dios es quien funda la iglesia. Ahora, y esto es para vos, hermano, y para la audiencia. ¿Podemos creer que algún ser humano puede fundar la iglesia? ¿Que puede fundar una iglesia? Bueno, mi opinión es claro que no, pues obviamente tenemos que hacer una diferencia entre fundar la iglesia de Dios y fundar la iglesia del hombre, porque pues hoy en día muchos tenemos que aceptar que muchos hombres se autodenominan como pastores y abren sus iglesias, pero eso no quiere decir de que esa es la iglesia de Dios. Entonces hay una gran diferencia entre fundar la iglesia de Dios y fundar la iglesia del hombre. Solo eso quería agregar, bro. Exacto, entonces ahí vemos que lo que dice Santiago, que si Martín Lutero fundó su propia iglesia, queda descartado. Exacto. Entonces, ahora vamos a pasar a Efesios 1.4 para ver, y acá tenemos que ser cautos en esto, y tenemos que también ser inteligentes en las escrituras y poder escudriñarla como lo hacían los hermanos de Berea, y vamos a ver quién fundó la iglesia y cuándo se fundó la iglesia. Y para eso vamos a pasar al texto en cuestión, que se encuentra en Efesios 1.4. Está en Efesios 1.4, y ahí vamos lo tenemos ahí en el PowerPoint, y ahí vamos a ver, y ahí el PowerPoint nos dice, según nos escogió en él. Y aquí vemos ya la primera característica de saber según nos escogió. Aquí vemos Dios fundando su iglesia, porque dice según nos escogió en él. Aquí vemos a Dios fundando su iglesia y nos escogió en él. ¿En quién nos escogió, hermano? En Cristo. Ahí vemos a las dos personas de la Trinidad, parte de la Trinidad, fundando la iglesia, los dos eternos, que vienen desde la eternidad fundando la iglesia. Pero también tenemos que poner un punto ahí que Pablo está diciendo, que Pablo se está incluyendo ahí en este texto, que dice nos escogió. Ahí Pablo se incluye
como parte de la iglesia. Entonces ahí está, podemos leer primero, como para corroborar esto que está diciendo Pablo, cuál era el concepto de iglesia, digamos, que tenían la iglesia primitiva, ahí, cuando nos decía Pablo. Y en 1 Corintios 11, 18 lo podemos ver, dice, y lo leemos así: pues en primer lugar, oigo que cuando reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, decía. Aquí vemos, ustedes lo pueden buscar, 1 Corintios 11, 18, que para Pablo, cuando un grupo de cristianos se reunía como iglesia, esto era la iglesia. Y pasamos a la otra parte que dice, y aquí vamos a ver cuándo la fundó. Por eso vemos que lo que está diciendo Santiago no quedaría descartado un poco y quedaría sin fundamento la pregunta, porque dice antes de la fundación del mundo. Perdón, ¿cuándo se fundó la iglesia? Y aquí vemos en la parte B que dice antes de la fundación del mundo. Y prestemos énfasis ahí en eso, porque dice antes de la fundación del mundo. Aquí, hermano, le podemos poner, la audiencia le puede poner la palabra que quiera, pero aquí Dios la fundó, la estableció, la decretó. Pero ¿cuándo fue todo esto? Antes de la fundación del mundo. Aquí vemos entonces que Dios desde la eternidad ya tenía el plan perfecto para la salvación del mundo. Entonces aquí podemos ver que Dios es quien funda la iglesia y que cuando la funda ya la tenía en su mente. Exacto. Porque fue antes de la fundación del mundo. Y bueno, quiero leer ahora la partecita, como para ya terminar mi argumento, quiero leer la partecita B de la pregunta, donde dice, ¿por qué quiso sacar la carta de Santiago y del Apocalipsis de San Juan de la Biblia diciendo que esos libros no eran divinamente inspirados? Acá refiriéndose obviamente a Martín Lutero. La pregunta es sencilla y vamos a ver que la vamos a responder fácilmente y la vamos a volver a dejar sin efecto. Por eso vuelvo y repito que las preguntas en sí, las dos que vamos a argumentar, no están bien formuladas, porque más que preguntas son como aseveraciones de lo que él cree. Exacto. De que nosotros hacemos. Y vamos a responder, y aquí yo lo que quiero hacer énfasis es que, como primer punto, que nadie puede poner a un hombre como infalible. Vamos a la Biblia, que tenemos los apóstoles que eran divinamente inspirados por Dios, eso es lo que creemos tú y yo, hermano, todos los cristianos creemos eso, pero también tenían su parte humana, donde cometían errores, y cuánto más Martín Lutero no iba a cometer un error. Entonces, como para que ustedes, la audiencia, pueda verlo en las escrituras, vamos a dejar dos pasajes para que ellos lo puedan ver cuando se equivocó Pedro, que tuvo que venir otro apóstol, que fue el apóstol Pablo, y lo reprende en el libro de los Gálatas diciendo que Pedro estaba judaizando la iglesia, y esto se encuentra en Gálatas 2 del 11 al 16. Y esto era un error moral en cuanto a Pedro, ¿no? Y vamos a ver acá que Pablo comete un error personal, tuvo un motivo personal con Juan Marcos, y aquí vemos que Pablo cometió también un error con Juan Marcos, y esto lo vemos en Hechos 15, del 37 al 39, donde se equivoca, y ahí estuvo el hermano Bernabé, hijo de consolación, para abrazarlo. Lo pueden corroborar en Colosenses 4:10 cuando el mismo apóstol Pablo corroboró, rectificó su error en cuanto a Juan Marcos. Pero bueno, estos son los dos puntos, y como para cerrar, una de las evidencias, digamos, de que la pregunta esta también la dejamos sin efecto en la parte B, cuando dice Santiago que la Biblia dice que sacó los libros tanto como Santiago y el Apocalipsis de San Juan, lo vamos a dejar sin efecto porque vemos que una de las evidencias fue que el deseo, si bien fue el deseo de Martín Lutero de en algún momento sacarlo, después vemos su arrepentimiento en cuanto al deseo de remover las cartas, y sin embargo lo dejó ahí, como vemos que cuando él tradujo su propia escritura, digamos, la tradujo, digamos, la Biblia al alemán, esos libros estaban ahí. Así que bueno, esa es un poco la respuesta que de mi parte a las preguntas de Santiago. Ahora te dejo, hermano, para que puedas fundamentar la segunda pregunta. Gracias, hermano, y obviamente pues este es un tema que nos incumbe a todos, ¿no? Hermano, ¿te puedo corregir? Dale. Dijiste incumbe. Incumbe, me dije incumbe. Sí, es incumbe. Gracias, hermano. Tendrías que ir a las redes y a ver a nuestro amigo católico antisecta que lo corrigió a esta persona que dijo incumbe. A propósito, le mandamos un saludo a Franklin Enríquez.
Claro, claro. Saludos allá a Jesús Ferreira, a Santiago, católico, y también a nuestro amigo Franklin Enríquez. Y a usted que está viendo este video, si le ayuda, compártalo. Y pues como decíamos, ¿no? Esta es una respuesta personal que estamos dando nosotros. Nosotros no somos ninguna autoridad, pero también no podemos decir de que no podemos dar nuestra opinión, ¿no? Ahora, al igual que la primera pregunta, la segunda pregunta vamos a ver que también está mal estructurada. La vamos a leer y la vamos a tratar de aclarar y responder lo mejor que se pueda, ¿no? Bueno, la pregunta dice así: si los protestantes evangélicos poseen la doctrina original, primitiva y verdadera de los apóstoles, necesariamente deberían haber estado en los primeros siglos del cristianismo, llevando el evangelio a todas las naciones. Por eso pido, dice, que me nombren un protestante evangélico del siglo I, del siglo II, siglo III, IV y hasta el 7. Bueno, para refutar eso es muy sencillo, porque de acuerdo al catolicismo, pues ellos mismos nos pueden dar la razón con respecto a esto, porque según ellos nosotros tuvimos nuestros inicios entre los años 1500 y 1600, ¿no? Entonces ahí, según ellos, ahí nace lo que es la rama protestante. Entonces eso es injusto lo que están haciendo al pedir algo, ¿no? Exacto. Y ahí, como para agregar, notamos que es un poco capciosa la pregunta. Exacto. Porque de acuerdo a su punto de vista, ellos dicen que nosotros nacimos ahí, y nos dice que le digamos un protestante del siglo I. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. Exacto. Entonces con respecto a la primera parte, dice si los protestantes tienen la doctrina original. Bueno, algo que vamos a notar aquí es de que tenemos que averiguar, vamos a examinar si nosotros como cristianos tenemos la doctrina que nos dejaron los apóstoles, empezando desde Jesucristo con los apóstoles y los padres primitivos, ¿ok? Y con esto quiero compartir, antes de entrar a eso, a Marcos capítulo 7, donde Jesús está teniendo ve algo raro que están haciendo los judíos con respecto a un mandamiento de Dios, y les dice esto: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres, ya sean preceptos, ya sea escritos o verbales. Dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Astutamente violan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Bueno, ¿qué podemos observar aquí? Que Jesús, ya en los tiempos de Jesús, a pesar de que los judíos poseían el Antiguo Testamento o el Torá, él recalca que ellos ya estaban teniendo sus propias tradiciones, ya habían insertado sus propias ideas en cuanto a doctrinas de la iglesia, pudiera decirse, ¿no? Exacto. Como que Jesús ya estaba empezando a notar el cambio en la doctrina, el mandamiento principal que Dios da, ¿no? Y hace una diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del hombre. Él recalca que ellos se están aferrando a su tradición y que han insertado sus ideas en las cosas que Dios ha establecido. Bueno, entonces... Es el gran error que cometen, digamos, las personas que quieren imponer sus ideas y no se fundamentan sobre lo que Jesús venía diciendo, y en este caso la Biblia, nosotros, hacerlo de la Biblia. Exacto, y algo que podemos tomar en cuenta es de que esto aplica para todos, pues no estamos tratando de decir exacto, también en el cristianismo, y es por eso necesario que nosotros tenemos que estar constantemente en vigilancia para ver si esto es de Dios. No porque alguien se para en un púlpito a predicar, nosotros le tenemos que creer todo, no. Por eso es de que, como había dicho nuestro hermano, que en Juan 1:4 el apóstol nos manda a que revisemos con cautela, que examinemos como lo hace un investigador, si las cosas que él está diciendo en el púlpito son de Dios o no. Entonces, ya con esto, pues entonces vamos a ver de que Jesús advierte en esta porción de que ya habían introducido, por así decirlo, doctrinas que no habían sido establecidas por Dios. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A que hagamos un examen, que nos examinemos y que observemos quién es el que está siguiendo las doctrinas de Dios y quién se ha alejado de las doctrinas de Dios.
Y con esto, hermano, podemos decir que el catolicismo y el cristianismo venían juntos. En algún tiempo de la historia venían caminando juntos y se separan por alguna razón. Ahora, lo que vamos a hacer es descubrir quién está apegado a las escrituras y quién se ha alejado de las escrituras. Una de las doctrinas que podemos decir que tenemos en común con el catolicismo es que nos reunimos para adorar a un Dios trío, ya sea día sábado o domingo, no hay un día en especial que se le adore. Entonces, podemos decir que en eso tenemos algo en común. Ahora, en Mateo miramos que también tenemos otra cosa en común, que es el hacer discípulos. Que Jesús nos dice: id pues a hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos cosas para... Exacto, la gran comisión. Tenemos otra doctrina que tenemos en común, más allá de la adoración como a un Dios trío y reunirnos en la iglesia, es que creemos en hacer discípulos. Ahora, muchas veces yo he escuchado que ellos dos hablan de que solo ellos, solo la iglesia católica lleva a cabo este mandamiento. Eso es una falacia decir eso, porque tanto el cristianismo como el catolicismo, como los mormones, y pudiera yo decir que hasta los testigos de Jehová mandan, ¿cómo se le dice? Misioneros al campo de batalla, llevando el evangelio a todas partes. Aunque muchos de ellos lo hacen erróneamente, predicando un evangelio que no salva, como es el evangelio de los testigos de Jehová, que no salva, ni el de los mormones. Entonces pudiéramos decir que erróneamente lo hacen, pero de todas maneras lo están haciendo. Otra cosa podemos decir que sí, con el catolicismo ahí en este punto estamos en común. Exacto, porque llevan un evangelio donde el requisito es que se arrepientan de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. Obviamente podemos decir que el testigo de Jehová y el mormón te hablan con palabras similares, pero cuando profundizamos un poco el sentido que le dan ellos es totalmente diferente. En eso vamos a ver también que nos diferenciamos un poco de los católicos. Bueno, otra cosa que podemos ver aquí en común, que es una doctrina que compartimos con los católicos, es la Trinidad, que creemos en un Dios trío, porque en la Gran Comisión se nos ordena que vayamos y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo dice nombre singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente pudiéramos decir que como un espíritu va a tener nombre, simplemente está diciendo que bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no que realmente se tiene que haber una fórmula y decir el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en Lucas vamos a ver que esta gran comisión, que es otra de las doctrinas que tenemos en común con el catolicismo, es que esta gran comisión se lleva a todas las naciones y se predica un evangelio de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto se está llevando a todas las naciones. Todos los días están los misioneros predicando, y es algo pues que muchas veces se nos olvida y lo tenemos que traer a memoria, porque pues muchas veces hablar mucho de teología se nos puede olvidar de lo esencial que es el amor, ¿no? Y olvidarnos de estas personas que están entregando sus vidas allá en el campo de batalla y olvidarnos de orar por ellos. Entonces sería otro de las doctrinas que compartimos con los católicos. Entonces, ahora, aquí es donde se pone la cosa, donde nos dividimos un poco, porque yo firmemente creo, al igual que tú, ¿verdad?, que los apóstoles, empezando desde Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva predicaban un evangelio de gracia y no de obras, y por eso lo leemos en Efesios. Pablo, hablándole a la iglesia de Efesios, les dice que por gracia han sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios.
no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, quiero recalcar que Pablo utiliza términos pasados aquí, donde dice habéis o han sido. Es algo que ya pasó, ya está hecho, no que va a suceder. Han sido salvados por medio de la fe y no por las obras, porque en otro lado pues Pablo también dice, no, si no es por gracia, entonces ya no es gracia, ya no se le llamaría gracia al don de Dios. Entonces aquí es donde nosotros hay una separación entre todas las demás religiones, porque solo el cristianismo cree que la única manera de que una persona puede ser salva es por medio de la gracia y poniendo fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Creemos que las obras son importantes, que son esenciales, pero no para la salvación, sino que es el resultado de la salvación. Exacto. No lo miramos También con ese objetivo. Agregar ahí que, exacto. También podemos agregar ahí que ellos creen que el catolicismo cree que también asimilan, digamos, las obras de caridad con las obras de la ley, pero o sea, si son obras de caridad, son obras al fin. Sabemos que todo esfuerzo humano es obra al fin. Exacto. Entonces en cuanto a la salvación, ¿no? Sí, entonces esa es otra doctrina que ya nos divide, pero como dijimos al principio, ¿cuál de los dos sostiene la doctrina primitiva? Nosotros estamos diciendo que ellos enseñaban una salvación basada en gracia. Ahora, también en 1 Corintios 1:17, también estamos divididos, porque el catolicismo cree que el bautizo, al igual que el testigo de Jehová y otras religiones, creen que el bautizo es parte de la salvación. En cambio nosotros, los cristianos, creemos que el bautizo simplemente es algo simbólico y que se lleva a cabo para dar a entender lo que ha sucedido dentro del individuo, que es algo simbólico del nuevo nacimiento que él ha tenido, y que el único requisito que se le pide al individuo es que entienda lo que significa el bautizo. Y en este sentido podemos decir que el bautizo simplemente significa que debemos de creer que Cristo murió por nuestros pecados, que permaneció tres días en la tumba y resucitó al tercer día. Eso es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, una vez el individuo entiende eso, es más que suficiente para que nosotros aceptemos su deseo de ser bautizado como legítimo. Ahora, no hay un tiempo en que el individuo debe de ser bautizado. Ahora sabemos que en el catolicismo pues llevan algunos otros requisitos, ¿no? Como es la primera comunión, la confirmación, y después creo que viene el bautizo. Y tú me estabas mencionando que también otra de las cuestiones con ellos es de que tienen que haber padrinos, ¿no? Claro, en realidad sí, para que cuando lo que ellos creen, o sea, lo que creen es primero que es el bautizo de niños, digamos, el bautizo también, y para que sean bautizados necesitan tener padrinos, o sea, padrinos que en ese caso, bueno, no sería, digamos, algo tan erróneo, sino que los padrinos ahí le agregan, digamos, un poquito de obras, por decirlo así, porque los padrinos tienen que estar casados y demás, o sea, todas cosas humanas que le quieren agregar un poquito. Exacto, entonces las palabras de Pablo aquí no tuvieran sentido al decir que Jesús no lo envió a bautizar sino a predicar el evangelio, y también las palabras se harían vanas en los labios de Jesús cuando él le dice al ladrón en la cruz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Obviamente él no estuvo en el cielo en la presencia de Dios al instante de morir, pero tampoco estuvo en un lugar por así decirlo, que ellos creen como el purgatorio. Eso es una falacia también decir que él estuvo ahí. El lugar donde él estuvo fue donde estaba Abraham, que es una palabra que no me la sé, bueno, tendría que pensarla en español. En el seno de Abraham.
En el seno de Abraham. En el seno de Abraham, ahí es donde él estaba, pero no hay cosa como el purgatorio, y tampoco Claro. podemos asegurar que él instantáneamente subió al cielo. Las puertas todavía no habían sido abiertas en el cielo, ¿ok? Entonces, como podemos observar, pues tenemos muchas cosas en común y muchas cosas que nos dividen, pero aquí es donde tenemos que tomar una decisión. Usted, como si está viendo el video, pues usted tiene que tomar una decisión. Si ha sido llevado por una convicción de que el cristianismo es el que está más pegado a las escrituras, a las doctrinas de los apóstoles, pues ya queda en usted. Nosotros simplemente pues lo dejamos ahí, y pues nosotros tenemos dos preguntas también. Yo voy a hacer una y nuestro hermano va a hacer otra. La mía pues es sencilla. Claro. Antes de que formule la pregunta, hermano, quería dejar algo en claro, que las preguntas que queremos hacer es algo que en común tenemos desde yo, por ejemplo, personalmente, hace mucho tiempo atrás, digamos años atrás, de que siempre me he hecho la pregunta, pero bueno, no solo la pregunta va a ser para que la responda las personas en cuestión aquí en Santiago Antisecta, sino que la pueda responder algún católico o alguna persona que quiera responderla. Y si alguno la quiera responder, bueno, que lo deje ahí en los comentarios. Exacto. Entonces, una de las preguntas que yo tengo es, ¿por qué, si la Iglesia Católica es la que estableció Jesús en Mateo 16, y Jesús, empezando desde Jesús, se predicó un evangelio de salvación por medio de la gracia de Dios, y los apóstoles predicaron un evangelio por medio de la gracia, una salvación por medio de la gracia, y los padres primitivos predicaron una salvación por medio de la gracia? Mi pregunta es esta: ¿por qué la Iglesia Católica en su historia, no vamos a decir años porque pues no tenemos una fecha exacta, ¿verdad? Pero sabemos que sí lo hizo? ¿Por qué la Exacto. Iglesia cobraba por la salvación por medio de indulgencias? Yo necesito que algún católico, si ya sea Santiago o Antisectas, pues nos respondan eso. Si es una salvación por gracia, como lo predicaban Jesús, los apóstoles, los padres primitivos, ¿por qué la iglesia, si es que es la iglesia que Dios fundó, por qué cobraban por la salvación por medio de indulgencias? Esa es la pregunta que yo tengo. Les mando un saludo y un abrazo a los dos. Y pues tu hermano tenías otra pregunta, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta mía es también eh, sencilla, y bueno, yo antes de hacer la pregunta voy a leer estas palabras, voy a leer este texto que se encuentra en Mateo 6:7 y dice así. El contexto es: Jesús con sus discípulos los manda, les da cómo se debía orar, y dice: y ustedes al orar no hablen solo por hablar, dice, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mateo 6:7. Y la pregunta mía va en base a esto. Yo desde chico, cuando asistía a alguna reunión católica o alguna misa, veía que rezaban el rosario en las diferentes misas católicas, y siempre agarraban el rosario y agarraban un parte del rosario y iban pasándose con las perlitas que tiene el rosario, iban repitiendo diferentes, el Padre Nuestro muchas veces, el Ave María, y repetían muchas veces las mismas palabras, y en realidad no encontraba una comunión directamente con el Señor. Como aquí Jesús nos manda a orar una oración que sea íntima y personal con Él, y no repetir muchas palabras, porque a lo mejor acá Jesús claramente está diciendo que las muchas palabras, a lo mejor ellos en su corazón, al repetir tantas palabras, iban a ser escuchados. Y bueno, la pregunta en sí es: ¿cuál es la base bíblica que tiene el catolicismo para rezar el rosario en sus misas? Esa es nada más la pregunta. Para terminar, hermano, te quiero agradecer por haber participado en este video y poder haber respondido a la segunda pregunta. Y bueno, importante que hayas participado, y para mí fue una gran bendición tenerte aquí. Gracias, de igual manera te agradezco por haberme tomado en cuenta. Y sí, te entiendo tu pregunta, o sea, es de suma importancia que nos den una respuesta
si esto es bíblico, si el rosario es bíblico, en donde Jesús enseña el rosario, en donde los apóstoles siguen ese patrón de Jesús enseñando el rosario, donde ellos practican el rosario, en donde la iglesia, los primeros padres de la iglesia, que se les dice los padres primitivos, recitan el rosario. Deben de haber algún rastro, al igual que a ellos les gusta citar padres de la iglesia, que citen algún padre que nos diga que sí que es bíblico, que nos demuestren que era algo que está en las escrituras y que se practicaba en los primeros años de la iglesia, en el nacimiento de la iglesia de Dios. Entonces, solo quería agregar eso, que nos den una base bíblica, algún texto donde Jesús lo enseña, los apóstoles, aparte de enseñarlo, lo practican y mandan a la iglesia que es necesario recitar el rosario, y los padres primitivos también lo hacían. Entonces, pues yo creo que ya concluimos con eso. Las dos preguntas se las dejamos ahí. Le mandamos un fuerte abrazo. Más allá de todo, pues simplemente los estimamos mucho. Exacto. Le mandamos un fuerte abrazo tanto a Santiago como a Jesús. Y solamente queríamos dar respuesta a las preguntas, y como habíamos dicho, que no son nuestros enemigos y son nuestros amigos aquí en las redes. Claro. Nuevamente te agradezco, hermano, por haber participado de este video, y bueno, nos encontraremos en alguno otro prontito nuevamente, seguro. Así que te mando un saludo desde aquí, desde Argentina, tomando mi matecito. Claro, hermano, aquí con el cafecito también, pero de todos modos ha sido un placer estar contigo respondiendo a estas dos preguntas, ¿ok? Dale, hermano, muchas gracias. Okay. Besitos, chao, como dice el video. Bye, bye. Sí, chao.